Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora de fuentes de contaminación de los alimentos. De eso se trata nuestra presentación del día de hoy. Primero, ¿a qué le llamamos contaminación de alimentos? Bueno, se denomina contaminante o peligro, también es otra forma en la que lo conocemos, peligro alimentario, a cualquier agente extraño al alimento que sea capaz de producir un efecto negativo para la salud del consumidor. Tenemos, ya hablaremos largo y tendido acerca de esto, y ustedes ya lo han visto seguramente en otras asignaturas, pero a los peligros los clasificamos como peligros físicos, que incluyen huesos, cristales, joyería, restos de equipo, etcétera. Peligros químicos, y nos referimos a sustancias tóxicas, productos de limpieza, pesticidas, o peligros biológicos, que estamos hablando específicamente de seres vivos como insectos o fracciones de ellos, roedores, aves, cualquier especie animal y microorganismos, que es hacia donde nos vamos a centrar nosotros en la charla del día de hoy. Primero, vamos a ver este concepto, que es la clasificación que se tiene de los tipos de contaminación en los alimentos, y tenemos fundamentalmente dos tipos. Contaminación primaria, de origen o endógena, que es la que ocurre en el animal en vida. Ahorita lo vamos a hablar extensamente de cuáles son algunas fuentes potenciales de contaminación en esta etapa o esta forma de contaminación. Y la segunda es contaminación secundaria, que es conocida como ambiental o exógena, que es donde ya tenemos el alimento o estamos obteniéndolo, y cómo se puede contaminar a partir de esta obtención, y el riesgo que tiene inclusive hasta su consumo. Para la contaminación primaria o de origen, también llamada endógena, vamos a utilizar como material de apoyo el manual uno de los manuales que tiene Senacica de buenas prácticas pecuarias, en este caso en la producción de carne de ganado bovino, pero básicamente la información que tienen los manuales es muy similar, con ciertas particularidades para cada especie que ya les pedí yo que aborden ustedes. Entonces, bueno, esta contaminación primaria, decíamos, de origen, también la pueden encontrar así, o también llamada como contaminación endógena, es la que el animal tiene cuando está vivo, la adquiere por exponerse a diferentes factores, enfermedades, eh, medicamentos, sustancias que están en su entorno y de las cuales pues, se expone a lo largo de su vida. Esto es a lo que le llamamos contaminación primaria o de origen. Bueno, los manuales nos dan justamente una idea acerca de eh, cómo podemos nosotros reducir los riesgos de contaminación. Los manuales son parte muy importante de algo que se conoce como sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Y lo que hacen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación es justamente eso, identificar en dónde están los diferentes riesgos de contaminación para reducir este riesgo, es decir, reducir la probabilidad de que ciertos peligros identificados se puedan producir. Y justamente nosotros vamos a utilizar este esquema porque nos está refiriendo a cuáles son estos puntos que nosotros podemos controlar para reducir este riesgo. Entonces, uno de ellos tiene que ver con dónde está ubicada la unidad de producción, cómo está diseñada y cómo está construida. Todos estos factores van a modificar el riesgo, es decir, va a haber una diferencia con relación a los peligros que pueden estar presentes. Eh, en ciertas enfermedades, en ciertas normas oficiales de prevención y control de enfermedades, se considera una distancia mínima. Esto aplica para ciertas enfermedades de aves y de cerdos, que ya actualmente pues, no se encuentran en control porque están oficialmente erradicadas de nuestro país. Pero los criterios que dieron origen a estas normas siguen vigentes. Entonces, en algunas se habla de distancias entre unidades de producción,
de mínimo 2 kilómetros, o en otras hablan de distancias que hay con rastros o con otros establecimientos que puedan representar algún riesgo sanitario para estas unidades de producción, y también establecen distancias mínimas que varían entre 2 y 5 kilómetros. Entonces, la ubicación es muy importante, pero también lo es el diseño y la construcción, decíamos, las instalaciones, ¿sí? Muchos corrales de engorda, la mayor parte, tienen este tipo de superficies, que son ideales para las patas de estos animales, pero también son ideales si no tenemos las precauciones adecuadas para preservar una gran cantidad de peligros que pueden perpetuarse en las especies animales. Normalmente los corrales de engorda están tan expuestos al sol que el sol prácticamente sanitiza, digamos, todas estas superficies. Pero si hay las condiciones de humedad y sombra adecuadas, un peligro potencial puede sobrevivir en una instalación de este tipo. Parte entonces también de lo que implica estos peligros, y aquí ya no hablamos de ubicación, sino más bien de la instalación en sí, es, bueno, ¿cómo son los materiales? Los materiales que se utilizan en las instalaciones ganaderas, dependiendo de la especie, por supuesto, ya cada uno de ustedes nos va a dar algunas especificaciones acorde a su proyecto, al tema que que están tratando en su plan, en su programa de maestría, pero en general, generalmente se habla de que estos cercos o las mangas de manejo o diferentes instalaciones que se utilizan en las unidades productivas, pues deben de ser sólidos, deben de ser resistentes a la oxidación y a la corrosión, y que también resistan el embate de los animales, porque los animales llegan a pues no agredir, pero sí a chocar con este tipo de instalaciones, y bueno, si no son resistentes pueden producir lastimaduras. Aquí es importante que veamos que están redondeadas y que se trata de evitar casi siempre picos o esquinas en ángulos que puedan causar daño a los animales, y se busca que sean mejor con cierta curvatura que facilite el avance de las especies animales sin que se atoren, porque esto implica un riesgo para su salud. Entonces, es muy importante el diseño, y no solamente en este sentido, también el diseño, y lo sabemos, con base en riesgo. Es decir, las unidades, si nosotros vamos a hacer un recorrido en una unidad productiva, siempre tenemos que empezar por donde existe un riesgo más alto, es decir, donde generalmente es el área de partos o el área de crianza, que son los sitios en donde tenemos a los animales que son más susceptibles. Entonces, parte del diseño de las instalaciones tiene que permitir que las visitas que hagan los médicos o quien vaya a hacer una certificación o quien sea, si tienen que recorrer toda la unidad productiva y es una unidad de ciclo completo, pues que comiencen en donde eh, el riesgo es más alto, para que conforme vayan pasando a las demás áreas, pues no lleven un riesgo como vehículos estas personas, estas visitas, ¿sí? Si hacemos el recorrido anterior, de donde hay más riesgo hacia donde hay menos, pues si hubiera enfermedades en los adultos, podríamos llevarlas a los animales que acaban de nacer, ¿sí? Entonces, es parte de esto, el diseño, la ubicación, la construcción, los materiales, las superficies, que sean superficies con la inclinación adecuada para que no se formen charcos, pero también para que los animales puedan caminar sin que sea muy difícil para ellos, que no se vayan a lastimar. Todas estas lastimaduras y demás predisponen a heridas y ocasionan o incrementan, mejor dicho, los riesgos de que el producto al final que vamos a obtener pues vaya contaminado. Aquí vemos una manga de manejo, que de hecho es un baño garrapaticida, tendría que serlo. eh, no se ve el agua, pero bueno, tienen que ser estos sitios o mangas en donde se van a manejar tanto para embarque como para moverse, suficientemente anchos para que el ganado quepa, pero de preferencia que no quepan dos, porque se pueden dar la vuelta y si están frente a frente se pueden lastimar unos a los otros. Esto puede producir accidentes, los animales tienden a buscar la forma de salirse
se lastiman y se contaminan, ¿sí? Se producen heridas que pueden lastimarlos. Las mangas de manejo, todo esto es zootecnia, ustedes lo saben, tienen que ser adecuadas para la especie animal, para la talla de los animales y para que nos permitan también ciertas actividades de manejo sobre ellos. Porque si no, otra vez tenemos un riesgo, no solamente para nosotros, también para los animales que se puedan lastimar, y otra vez las heridas son una de las fuentes de contaminación primaria más importantes que existen en los productos alimenticios de origen animal. Con respecto a la alimentación, bueno, debemos de tener almacenes adecuados para el alimento. Esto es un sitio donde tenemos materias primas que se van a utilizar para elaborar mezclas acordes a la etapa de producción, a la talla de los animales, a su fin zootécnico, etcétera, ¿sí? Y estas deberán estar suficientemente alejadas para que no haya contaminación por parte de los propios desechos de la unidad productiva y también por parte de fauna nociva, que no haya humedad, que no haya, platicábamos de microorganismos y cómo se desarrollan, por ejemplo, los hongos, y se mencionaba el ejemplo de las aflatoxinas. Un mal almacenamiento favorece el desarrollo de hongos y por lo tanto la producción de toxinas, de aflatoxinas. Las plantas de alimento tienen que tener también pues buenas condiciones de manejo que permitan que los vehículos se movilicen de forma segura, que tengan espacio adecuado, que se puedan tomar las cantidades necesarias para meterlas a las tolvas y elaborar los productos. Tenemos por acá de este lado costales ya de alimento terminado, o bien puede ser algún ingrediente que se va a añadir en la mezcla total del alimento. Pero esto es muy importante que estén también delimitados. Estos costales no están como deberían estar, siempre deben estar sobre una tarima. Y bueno, el acceso a las bodegas de alimento en teoría tendrían que estar cerrados. Sin embargo, bueno, normalmente se desembarcan en sitios como estos y en climas muy secos pues suelen tenerse así. El problema que con esto, ahí tenemos maíz y bueno, estos productos muchas veces son depredados por aves que pueden llegar y consumir grandes cantidades y contaminar los alimentos. Entonces, esto es un riesgo que se tendría que controlar. Otra fuente de contaminación muy importante, endógena, quizás de las más importantes, es el agua. El agua, según los manuales de buenas prácticas, nos dicen que tendría que ser potable. Muchas veces pensamos que el agua no tiene mayor interés. Bueno, se producen brotes de parasitosis, cisticercos, por ejemplo, cuando el agua de abastecimiento de las especies no es potable. Si el agua viene contaminada con huevecillos de parásitos, pueden desarrollarse las fases intermediarias, los cisticercos. Esto yo lo vi en una entidad de la República, no voy a decir cuál porque esto queda grabado, pero los animales desarrollaban cisticercos y estos se identificaban en rastro y esto era causa de decomiso y querían de hecho cerrar los corrales de engorde. Entonces pudimos determinar que la presencia era, mejor dicho, la parasitosis en estos animales eran una consecuencia de pues personas de donde venía el agua que estaban contaminando estas fuentes de abastecimiento de agua, y entonces el agua venía contaminada con los huevecillos, con los proglótidos de Taenia saginata, un parásito de humano. ¿Y qué había que hacer? Pues desparasitar a las personas. Entonces, ¿de dónde viene el agua? Es muy importante, porque el agua es uno de los vehículos más importantes de contaminación. Y conste que no solamente microorganismos, estamos hablando en este caso de parásitos. Lo que pasa es que vienen en forma prácticamente invisible o microscópica por el tamaño que tienen los huevos, ¿sí? Entonces, todos estos peligros los tenemos que considerar. Lo mismo, por supuesto, E. coli, salmonella y otro tipo de enterobacterias de las que ya platicamos un poco la semana pasada. Bueno, también pueden ser vehiculizadas por el agua y pueden llegar a infectar
a los animales de nuestras unidades productivas. Ya propiamente en los bebederos, bueno, estos tendrán que ser de material de preferencia inoxidable. Vemos aquí cierta corrosión en este bebedero. Se deben de poder limpiar perfectamente bien. Hay que lavarlos. A veces pensamos que se les echa el agua y ahí se dejan, y el musguito a lo mejor hasta les sirve a las vacas. No, los bebederos, los comederos deben de mantenerse limpios. Es muy importante porque pues de ahí van a beber y van a alimentarse los animales. Aquí vemos a los animales bebiendo agua. El agua se tiene que cambiar con frecuencia, poner la cantidad que necesiten, no poner demasiada, pero que siempre tengan agua. Particularmente el ganado lechero es muy demandante de agua porque produce muchos litros de leche. No podemos producir leche si los bovinos no toman agua. Los de engorda consumen un poco menos. Cada quien tiene su nivel de consumo que va a estar acorde, como siempre, a la especie, la raza, al fin técnico, a la etapa de producción, al estado fisiológico en que se encuentra. Es zootecnia, todo esto es zootecnia pura, ¿sí? Pero tiene implicaciones de inocuidad, porque el agua puede ser un vehículo de sustancias que podemos encontrar en los alimentos, y esto es la contaminación de origen, la contaminación primaria. Desde que el animal está vivo, estos agentes pueden llegar a los animales, a los alimentos. Sanidad. Se hacen pruebas diagnósticas, se aplican vacunas, se desparasita. ¿Qué probamos? ¿Qué pruebas diagnósticas hacemos? Pues normalmente tuberculosis, se puede hacer también brucelosis, dependiendo, o se vacuna. Ahí están aparentemente más bien tomando una muestra de sangre. Se hace desparasitación a veces, dependiendo de la especie animal, de las condiciones ambientales, etcétera, ¿sí? Pero bueno, esto es parte del manejo, parte de las actividades de sanidad. Y la sanidad está totalmente ligada a la posibilidad de que tengamos un producto que venga libre de ciertos patógenos. En esta etapa se pueden encontrar algunos patógenos, insisto, como brucela, sobre todo tuberculosis, leptospira, algunos otros, a través de ciertas actividades de manejo que podemos hacer, manejo sanitario. Sanidad también en el transporte. Los animales deben de ser transportados en vehículos ad hoc, en vehículos que sean transportes específicos de ganado, que contengan la cantidad de cabezas para los cuales están diseñados, que los viajes sean de preferencia lo más corto posibles, de ser posible también en horas en donde el sol no dé muy fuerte para el ganado. Hay quien viaja en horas de la noche o de la madrugada para que el viaje sea menos estresante para el ganado, porque el estrés también va a alterar la calidad y posiblemente la inocuidad de los alimentos. Entonces, cuando los animales en vida sufren estrés, pues se predisponen también a enfermarse, a padecer algún problema en la última etapa en la que van a estar de donde vivieron en la producción hacia el matadero. Se genera una gran cantidad de residuos. En una cuenca lechera, más allá del norte de la Ciudad de México, terminando el Estado de México y comenzando Hidalgo, en una cuenca lechera muy grande, que produce, dicen, más estiércol que leche. No sé, en realidad tiene una meta de producción muy alta en cuanto a volúmenes de leche. Es una de las principales fuentes de abastecimiento de leche para el Valle de México. Y pero la realidad es que en su diseño y planeación nunca pensaron en el manejo de los residuos. Y esto es muy importante. Se producen volúmenes muy altos de excretas, y estas a su vez pueden generar o favorecer el desarrollo de moscas y de algunos otros posibles vectores de enfermedad. Entonces es muy importante este manejo que se haga de los residuos. Se tiene que planificar qué se va a hacer con ellos. Porque se dice, bueno, pues se llevan como abono a algún lugar, hay que llevarlos, hay que recogerlos, ¿sí? Este manejo, si no está considerado desde el principio en el diseño de, de las instalaciones de la unidad productiva,
pues nos va a complicar, porque son fuentes de contaminación muy importantes. De contaminación no solamente para los animales, sino de contaminación ambiental. Se pueden contaminar mantos freáticos y podemos estar contaminando inclusive también poblaciones humanas. O el producto, si es una unidad productiva de leche, por ejemplo, el producto puede venir con una alta carga contaminante, y esto no es conveniente. Entonces, bueno, tenemos este tipo de residuos, son las excretas, pero también otros residuos, residuos peligrosos, eh, biológicos, que tienen capacidad de infectar. Entonces, bueno, hay una norma oficial al respecto, que es muy importante seguir esta norma. Vamos a ver más adelante un poco también esa parte, pero hay que tener un programa de manejo y eliminación de residuos peligrosos. Y esto debe incluir un proveedor, porque hay residuos que no se pueden arrojar a la basura del municipio, ni se pueden enterrar, sino requieren por fuerza cierto manejo, cierto color de bolsas, que una empresa se haga cargo de ello, particularmente todos los residuos infecciosos, abortos, cadáveres, etcétera, ¿no? Lo que no vamos a utilizar como muestra, ¿qué se hace con eso? Y esto es muy importante también tenerlo, porque si no separamos oportunamente, puede llegarse a diseminar una enfermedad. A partir de un aborto, por ejemplo, al rato todos los bovinos pueden estar infectados, o todos los animales que estén en esa unidad productiva. Tenemos también el problema de las aguas servidas, es decir, ¿qué hacemos con las aguas una vez que ya tienen jabón, o tienen estiércol, o tienen eh, diferentes materiales de desecho? Bueno, también requieren un manejo, y vamos a requerir fosas. Hay que revisar también lo que dice Semarnat, lo que dice Profepa con respecto a los desechos, porque esos también son desechos. No se pueden servir las aguas nada más de nuevo a, eh, a los ríos o a las lagunas sin haberles dado un tratamiento. Entonces, parte del plan debe incluir esto. Si no, otra vez, esto puede llegar a contaminar las mismas aguas que vamos a utilizar nosotros para nuestros animales de producción. La fauna nociva, por supuesto, es fuente de contaminación importantísima de tipo primario. Hay varias enfermedades que están ligadas a roedores. Los roedores normalmente proliferan por las zonas cercanas a los alimentos. Ellos pueden contaminar esos alimentos. Estamos pensando en leptospira o en algunos otros agentes de los cuales pueden ser portadores ellos, y al comer y defecar, orinar en estos alimentos, pudieran llegar a contaminarlos, y, y a partir de ahí contaminar o infectar a las especies productivas. Bioseguridad, vamos a tener una charla específica de bioseguridad, ya se les platicó con el doctor José Antonio Romero, pero en general pues incluye una serie de cuestiones para tratar de evitar el ingreso de agentes infecciosos a la unidad productiva, la salida de agentes infecciosos, porque no solamente es que entren, sino que también salgan, y el paso de, por ejemplo, un corral a otro, una caseta a otra, en fin, es decir, que los agentes no lleguen, no se muevan y no salgan de las unidades productivas para que los animales estén seguros. En la medida que no tenemos bioseguridad, el riesgo de que haya una infección que ponga, que introduzca un peligro potencial para la inocuidad dentro de los animales, que pueda aparecer en el alimento más adelante, pues se incrementa. Tenemos la cuestión de la bioseguridad, que incluye también el uso de tapetes sanitarios, pediluvios, vados sanitarios, arcos para los vehículos en las entradas, etcétera. Todo esto lo van a ver con detalle con el doctor Romero. Ahorita estamos simplemente pensando en las fuentes de contaminación, por dónde pueden entrar los agentes a las unidades productivas y por lo tanto a los animales. La ropa,
los trabajadores no deben de entrar a las unidades productivas con su ropa de calle, sino que se deberán cambiar y usar una ropa especial para la unidad productiva. Normalmente pensamos en overoles o cualquier ropa que sea la recomendable para específicamente la unidad. Capacitación, salud e higiene del personal. ¿Por qué será importante esto? Bueno, es importante que estén sanos, porque si no ellos pueden también, recuerden que hay enfermedades que compartimos entre los animales y nosotros, la zoonosis. Y entonces, por ejemplo, hablando de COVID, la la única granja hasta donde yo he sabido ahora que se tuvo que hacer una despoblación por COVID, fue una granja de bisones en España, en donde el portador fue un ser humano. Aparentemente uno de los cuidadores estaba infectado y se tuvo que sacrificar 92,000 bisones. También en el zoológico del Bronx, bueno, pues se enfermaron a través del cuidador todos los felinos, todo el área de felinos del zoológico del Bronx, que incluía tigres y leones. Entonces, es muy importante que el personal tenga higiene, que esté sano, que se le capacite específicamente para el trabajo que va a hacer, y que esté consciente de que si no se encuentran las condiciones óptimas deberá avisarlo para que lo reubiquen en un área diferente. Por esa razón se deben de pedir con frecuencia análisis clínicos al personal que trabaja en las unidades productivas y debe haber una persona responsable de darles seguimiento. Identificación, trazabilidad y retiro en sí, estrictamente hablando, no nos refiere a una fuente de contaminación, pero si lo pensamos un poquito, probablemente sí. ¿Por qué? Porque todos los animales que se encuentran en una unidad productiva tienen que estar identificados. En un trabajo que hicimos en los años 90 en una unidad productiva, en esa misma cuenca lechera a la que hacía referencia hace rato, descubrimos que había vacas que no tienen arete. Cada arete debe de corresponder, bueno, correspondía antes a una tarjeta, ahora ya son archivos electrónicos. En aquella época eran tarjetas, se llevaban en un tarjetero. Encontramos tarjetas que no tenían vaca, vacas que no tienen arete. Y era un establo donde tenían 30% de brucelosis, 30% de brucelosis. ¿Sí? Llegó una secretaria y dijo, voy a tirar estas tarjetas que no corresponden a ninguna vaca. Y le dijo al jefe, y el jefe dijo, pues también elimina todas las vacas, hazte cargo de que se vayan todas las vacas que no tienen arete. Así lo hicieron, y con esa simple medida administrativa lograron bajar la prevalencia de brucelosis en ese establo al 3%. Es decir, redujeron un logaritmo con una medida administrativa. ¿Sí? Es decir, no es directo, pero la trazabilidad, la identificación nos permite tener un control de inventarios, y este control de inventarios puede ayudarnos a higienizar, a sanitizar, a sanear, mejor dicho, el ambiente. Esto es también muy importante. Entonces, si sabemos de dónde provienen los animales, pues también podemos predecir un poco cuáles son los riesgos potenciales que pueden traer. Por ejemplo, a principios de este siglo, en los años cuando todavía estaba latente el brote de la enfermedad de vacas locas en el mundo, se cerró la frontera cuando hubo brotes en Canadá y Estados Unidos. En CONASA exigimos que se cerrara la frontera para disminuir el riesgo de que la enfermedad de las vacas locas llegara a México. Pero se tuvo que abrir, y se tuvo que abrir por presión de los ganaderos, porque los ganaderos decían, yo no tengo recría, y yo elimino un 30-35% de mis cabezas de ganado lechero al año. ¿De dónde voy a sacar para reponer? Entonces ellos compraban ganado lechero a Estados Unidos y Canadá. Entonces decían, bueno, si tú me cierras la frontera de las vaquillas, no voy a poder tener abasto suficiente de leche para el país. México ya había dejado de ser importador, fue el primer importador de leche durante muchos años, ya se había recuperado en su balanza, y entonces el gobierno dijo, ok, te voy a dejar que pases tú
tus vaquillas a primer parto, ya ven encargadas listas para el primer parto, costaban $1000 traerlas ya aquí a México. Entonces dijeron, bueno, pero vamos a crear un programa de control. Y este programa de control consistió justamente, estaba en pleno desarrollo el SINIGA, el Sistema de Identificación, Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, eso significa SINIGA, y entonces se aprovechó esa coyuntura para que todas las vaquillas importadas procedentes de Estados Unidos y Canadá se aretaran y se dijera ahí su origen y procedencia, no eran nacionales sino importadas y decía de qué país. Los aretes traen toda esa información, inclusive un chip que con un lector adecuado uno puede saber exactamente el origen y procedencia de cada animal, ¿sí? Y se tiene que ir avisando al centro de control de SINIGA qué pasa con estos animales. Las vaquillas, una vez que entraban, para evitar que entraran a la cadena alimenticia, que sus despojos fueran a dar a para consumo de ganado, todavía se permitía en aquella época que las vacas comieran despojos. Entonces lo que se hizo fue que el ganadero, una vez que ya les iba a mandar el desecho, le avisaba al gobierno, CPA iba, tomaba el encéfalo, hacía una prueba, aprovechando, la mitad se va para rabia, sobre todo cuando hay signos, y la otra mitad se va para enfermedad de las vacas locas. Entonces, así se cumplía con la cuota que nos pide la OIE respecto a la inspección del muestreo de ganado, y se daba un seguimiento puntual de animales de alto riesgo, ¿sí? No se encontró nunca ninguno, nunca hubo ningún animal que fuera positivo a la encefalopatía pongiforme bovina, pero es la forma en la que funciona la identificación y la trazabilidad. Y en casos de que llegue a haber brotes, bueno, pues por supuesto el retiro de los animales que estén contaminados. Esto es la forma integral, donde cómo se puede llegar a fuentes de contaminación primaria. Existe un programa de proveedor confiable, en este caso libre de clenbuterol. Por supuesto, el clenbuterol no es un microorganismo, lo menciono simplemente porque puede haber programas adicionales, puede haber quien tenga un programa de proveedor confiable, o pida que el ganado tenga un certificado de libre de alguna enfermedad, particularmente lo hacen de brucelosis. Estados Unidos pide que los becerros que compran vengan libres de tuberculosis. Entonces, bueno, estos agentes finalmente tienen un potencial zoonótico, son peligros que pueden considerarse de origen primario, y bueno, en esos casos sí. El clenbuterol también lo es, pero no es un microorganismo. Están también los documentos que certifican algunas prácticas, es decir, los productores que cumplen con todo lo que acabamos de mencionar y lo tienen documentado, y son documentos grandes. Les voy a compartir el de bovinos. Están en línea de prácticamente todos los sistemas de producción, o los más importantes por lo menos, ¿sí? ¿Qué se debe cumplir para que un productor obtenga su certificado de buenas prácticas de producción? Miren, este es de granjas porcícolas. Está a propósito así para que no se alcance a ver, pero creo que sí se ve un poquito, por lo menos la firma del doctor Fragoso, que fue el que en aquella época los firmaba. La segunda parte es contaminación secundaria o ambiental, también llamada exógena, que esta se refiere a la que surge ya, por eso es secundaria, por la manipulación de los alimentos. O sea, los productos vienen bien, pero por alguna cuestión, en alguna etapa de manipulación, ya sea por las superficies inertes o por las superficies vivas o por la boca de quien está procesando los alimentos, puede llegar a haber contaminación. Entonces, esta contaminación se refiere a la que surge por la manipulación de los alimentos en alguna etapa de su obtención, transformación, procesamiento, almacenamiento o comercialización. Podríamos decir captura si estuviéramos hablando de peces o de organismos acuícolas, en todas las etapas, ¿ok?
desde el momento en que ya vamos a transformar al animal en un alimento, puede haber una contaminación secundaria, que ya no tuvo que ver nada con el estilo de vida del animal, sino que esto es posterior. Puede ser desde la recolección o obtención del producto si los recipientes, las manos de los manipuladores, el ordeñador o quienes están manipulando, en este caso la leche, la llegan a contaminar, ¿sí? Ya sea por los recipientes, decíamos, o por el agua con la que lavaron los recipientes, o por las manos de los manipuladores. En este caso están muy limpios, traen guantes, botas, bata, cubrebocas, cofia. Muy bien. Las instalaciones donde se procesan los alimentos también deberían estar aisladas del exterior. Aquí vemos un cerco perimetral, pero no vemos un acceso controlado. La reja está abierta, ¿sí? Uno puede entrar. Esto es un matadero, no son las mejores condiciones, pero es un matadero para que veamos un poquito de realidad y dónde están los puntos críticos que pueden llegar a producir alguna contaminación aquí. Tenemos que se usa o se debe usar ropa de trabajo y equipo de seguridad. Quiero que recuerden lo que vimos en la primera imagen y vean la ropa que tienen estos personajes, ¿no? Está razonablemente bien vestido, con un overol, con un casco, con sus botas. Botas tienen los tres, están razonablemente limpias, pero estos no están, que digamos, particularmente limpios, ¿no? Y no tienen casco. Entonces, bueno, vemos también de una vez de paso, bueno, ya me brinqué, estaban las instalaciones, las paredes un poco corroídas. A ver si no queda cortado esto, ya ni modo. Bueno, esto empieza desde la recepción del ganado y los corrales de reposo. Muchas veces, yo lo he visto en algunos corrales de engorda que no tienen esta higiene aquí, aunque no parezca que está limpio, porque yo he visto ganado que llega limpiecito, se baja de los camiones donde los vienen transportando perfectamente limpios, y llegan a estos corrales que están hechos un asco, y el ganado contamina su piel. La piel es una fuente de contaminación de la carne. Nosotros no nos vamos a comer a las vacas ni a los cerdos, nos vamos a comer la carne de las vacas y la carne de los cerdos. Entonces aquí es muy importante que la piel esté limpia. En el caso del cerdo sí nos comemos la piel, pero en el caso de los bovinos normalmente no. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy importante la recepción y, digamos, el ambiente último de los animales, no porque el lodo pueda penetrar o las heces puedan penetrar a los animales en esta etapa, sino más bien porque esta piel, si no está adecuadamente limpia, suficientemente poco sucia, pudiera llegar a contaminar la carne. Conducción a la área de sacrificio, otra vez veíamos estas mangas. Esta no está limpia, pero bueno, el piso está más o menos bien. Tendrían que estar totalmente limpias. Otra de lo que decíamos, que no haya espacio para que los animales se den la vuelta, que no haya, que todas las superficies estén suficientemente planas para que no se produzca ninguna herida en el animal que pueda contaminar. Aquí ya no enfermar al animal, porque el animal ya va a matanza, pero sí puede llegar a contaminar la canal, alguna pieza de la canal. Los animales tienen que ser insensibilizados con pistola de perno cautivo o el método que recomienda la norma 033 correspondiente de matanza, ¿sí? En el caso del ganado bovino es esta pistola de perno cautivo, pero para otras especies se puede utilizar electrocución o algún otro método, pero hay que insensibilizar, es decir, antes de matar al animal hay que dejarlo inconsciente, ¿sí? Alguna vez en clase de inocuidad me preguntó un alumno, ¿entonces los matamos vivos? Sí, bien vivos, si no los estaríamos matando. Lo que quiso decir es que están conscientes, pero su corazón late, ¿sí? O sea, con esta pistola no los matamos, simplemente pierden la conciencia y caen. Y tenemos un tiempo razonablemente bueno para hacer lo que sigue. ¿Qué sigue? Colgarlos y degollarlos, ¿sí? Aquí no los colgaron.
Entonces, ya están haciendo el desollado y el desangrado en suelo. Esto es pésimo, ya no se recomienda que se haga, salvo si no queda de otra, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la fuente de contaminación, la sangre se va a estar embarrando en la canal y, en fin, esto favorece, atrae moscas, se contaminan muy rápidamente las canales que están así. Es más, si el animal no está colgado, el proceso de sangrado es incompleto y la carne puede llegar a tener mayor cantidad de sangre y por lo tanto su duración, su vida en aquel va a ser mucho menor. La carga contaminante va a proliferar más rápidamente en en la carne que obtenemos de los animales que han sido sangrados sin colgar. Aquí lo vemos, reduje la imagen, es impactante, me van a bloquear el video en YouTube, espero que no, pero desangrado en piso de cerdo, ¿no? Y muy probablemente ni siquiera estuvo insensibilizado, parecería que está moviendo. Yo he visto rastros registrados, no tipo inspección federal, pero sí registrados por SADER, en donde todos los métodos de insensibilización no sirven. Y cada vez que llevo alumnos de visita ahí, siempre nos dice el colega, es que se descompuso la pistola de perno cautivo. A ver, préstamela. A lo mejor la podemos arreglar. No, y son pistolas que están ya hasta oxidadas, ¿no? En fin. Esto es negligencia, es una pena que muchos colegas hagan todavía cosas de estas, pero tristemente ocurre. Entonces, esto no debe de hacerse. No se debe de hacer el desangrado en piso y no se deben sacrificar los animales sin previa sensibilización. Bueno, como sea, el animal ya muere. En el proceso se corta la cabeza y se debe hacer la inspección. La inspección es una parte muy importante que nos ayuda a reducir riesgos de contaminación. Al menos podemos detectar en los linfonodos infecciones potenciales. Entonces, si la canal, o mejor dicho, si el animal del que procede la canal estuvo enfermo en vida, pues esto va a poder salir a luz en un examen que se haga de los linfonodos durante la inspección en la cabeza y la inspección también de la canal, pero sobre todo de la cabeza y de las vísceras, de pulmones. El proceso de despielado, decíamos, bueno, en el ganado bovino se corta la cabeza, se cortan las patas, se corta la cola, se debe de cortar la cola y se hace el despielado. Pues si las pieles tienen, si están muy sucias de heces, como yo mencionaba, pues va a haber, hay que ser muy cuidadoso para que la piel no se voltee, la parte de afuera no quede hacia adentro, porque se contamina la canal. Es uno de los puntos críticos más importantes en y el eviscerado son de los puntos más importantes que hay con respecto a fuentes potenciales de contaminación de la canal, en este caso. Aquí está la evisceración. Se debe de hacer un atado de ano y de recto, perdón, de recto y de esófago, para evitar que el contenido visceral caiga sobre la canal y la contamine. Habrá quien diga, pero pues si el contenido está dentro de la vaca, sí, pero está dentro de las vísceras. Entonces no, los músculos están prácticamente estériles, ¿sí? Se contaminan una vez que salen. Y mientras más carga contaminante hay en el ambiente, pues es más probable que se lleguen a contaminar. Entonces, la evisceración es otro de los puntos muy importantes que hay que hacer con mucho cuidado para que el contenido visceral no caiga sobre la canal. Corte y deshuese, ya estamos en una etapa que debe ser totalmente limpia. Aquí ya estamos hablando de la canal. Este muchacho no trae equipo, no trae cubrebocas, no trae la ropa adecuada y podríamos casi asegurar que la sierra no se ha lavado y desinfectado en cierto tiempo, ¿sí? Otra vez, no son las mejores condiciones. Hay fuentes potenciales de contaminación. Se tendría que estar limpiando y desinfectando el equipo entre una canal y la otra, porque si una está contaminada y es la primera, pues vamos a contaminar todas las demás cada vez que usemos cuchillos, sierras y demás en las áreas de corte y deshuese.
Aquí el enjuagado de la canal, bueno, ya por lo menos vemos las piezas colgadas, pero no sabemos la calidad sanitaria del agua. Si el agua no es potable, mejor ni siquiera laven las canales, ¿ok? Es mucho más probable que lo que hagamos es contaminarlas. En algunos sitios ponen algún tipo de desinfectante, casi siempre basado en algún ácido orgánico, puede ser, pero el agua potable es suficiente para quitar toda la carga mecánica que puedan tener estas piezas, ¿sí? Si quieren desinfectar está bien, pero que tiene que ser desinfectantes grado alimenticio y que ahí siempre son, insisto, ácidos orgánicos los que se pueden llegar a utilizar en las concentraciones adecuadas y de acuerdo a como lo especifique el fabricante. Hablando ya de instalaciones y equipo, bueno, tienen que estar limpios, las superficies no deben estar como las vimos, sino tener que ser totalmente lisas, blancas, con esquinas redondeadas. Todo esto lo ven con detalle en saneamiento ambiental. Vamos a hablar también un poquito más adelante ya de higiene y de instalaciones y de cosas de estas para disminuir riesgos de contaminación. Esto es un panorama nada más pensando de las posibles fuentes. Si no se limpian instalaciones y equipos, estas pueden contaminar y esto se convierte en algo que se conoce como contaminación cruzada, es decir, una superficie viva o inerte se contamina por acción de una pieza que está contaminada y llega a otra que no lo estaba. Eso es toda la contaminación cruzada, ¿sí? Los protocolos de limpieza y desinfección eh, son lo que nos ayuda para eh, evitar estos o disminuir estos riesgos al mínimo. Tendremos que pensar en buenas prácticas de manufactura, en los POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, y en el HACCP propiamente dicho, en los puntos críticos de control, eh, para identificar en qué sitios vamos a hacer protocolos de limpieza y desinfección más intensos, etcétera. Pero en general, todo el equipo que está en contacto, equipo y mano que esté en contacto directo con los alimentos, pues deben de seguir un protocolo de limpieza y desinfección. Esa es la regla, ¿sí? Entonces, primero lo inmediato y después el ambiente. El ambiente es secundario, ¿sí? Es importante el ambiente, la superficie, las paredes, etcétera, pero es mucho más importante la superficie de contacto directo. Es más importante la superficie donde picamos, o sea, la tabla de picar, que el piso de la cocina. En el piso de la cocina estamos pisando a veces con los zapatos que venimos de la calle, pero no podemos permitirnos ese lujo en la tabla de picar, o en el sartén, o en los platos con los que vamos a comer. ¿Ok? Entonces, higiene en utensilios que van a estar en contacto directo con los alimentos, aquí. La otra higiene un poquito más abajo. Sí, debe de haberla, sí, pero es más importante la otra. Limpieza de equipos de proceso. Hay equipos muy sofisticados que hay que desarmar, abrir. Algunos hay que hacer, ya lo veremos cuando estemos hablando de estas estrategias de limpieza. A veces no se pueden desarmar, a veces hay que meter simplemente sustancias a ciertas temperaturas con algún desinfectante o algún jabón previo, etcétera, y etapas de lavado. Entonces es muy importante conocer estos equipos, poderlos desarmar y hacer la higiene correcta, porque ahí pueden quedar residuos que pueden ser fuentes de contaminación para la siguiente carga de alimento. Si es la última carga del día, pues a lo mejor nosotros nada más medio lavamos y al día siguiente va la siguiente carga y ya tenemos agentes bacterianos en incubación en la etapa de multiplicación, en la curva de crecimiento, ya lo veremos, de crecimiento exponencial. Entonces van a caer en este alimento fresco y pueden contaminarlo gravemente. Limpieza y desinfección del ambiente, ya lo decíamos, es importante, por supuesto que lo es, pero está en un nivel más abajo. El personal tiene que estar perfectamente limpio. Sus manos y las instalaciones que se tocan. Las del ambiente también es importante que estén limpias porque podemos levantar polvo, podemos levantar basura que va a contaminar los alimentos, claro, pero no está en contacto directo, no debería, sí. Todos conocemos la historia del bistec o del pollo que se caen y que los levantan y regresa al proceso. Esto no debe ocurrir, ¿ok? Pero ocurre. Bueno, limpieza y desinfección del ambiente es importante.
Las manos, el lavado correcto de manos. Es fundamental que el personal tenga una técnica. Hay técnicas de lavados, ahora que está de moda el COVID, se han puesto de moda también diferentes técnicas. Esta es una, moverse las manos, depositar una pequeña cantidad de permagel, frotarlas, cepillarse, aclararlas con agua abundante y secar con papel desechable, ¿sí? De preferencia, este tipo de dispensadores de agua no son tan buenos porque aquí manualmente tenemos que accionarlo, puede ser con los codos, pero es mucho mejor cuando tienen pedales o mejor aún sensores, acercamos la mano y cae el agua, etcétera, ¿sí? Es lo mismo el gel y demás, pero si no, por lo menos de esta forma. Hay que tener un procedimiento de esto pegado en la pared donde se lavan las manos. Ya veremos todos los procedimientos, los POEs, las buenas prácticas, el HACCP. Tiene que estar documentado no solamente en las libretas allá en la oficina del líder HACCP, sino en las áreas donde está el personal, para que ellos lo vean, porque ellos son los que tienen que lavarse las manos. El líder HACCP, que bueno que se las lave, y los dientes y todo, pero el que nos interesa más es el personal manipulador de los alimentos. Uso de bata, guantes, cubrebocas, cubrepelo. ¿Sí? El equipo indispensable para las plantas de procesamiento. Todas las plantas de procesamiento son camarones. Todas las plantas de procesamiento de alimentos, de los que sean, deberían tener personal así, como lo estamos viendo en estas diapositivas. ¿Okay? Creo que esta es la última. Efectivamente la última. Este es el momento de preguntas y comentarios que no vamos a resolver, por supuesto, aquí, pero para que ustedes los anoten, para que cuando nos veamos en la clase podamos discutirlos. Les voy a dejar un cuestionario, pero por lo pronto les adelanto. Bueno, ustedes ya lo deben haber visto porque aquí hago las cosas al revés. Primero grabo, luego escribo el cuestionario, luego lo subo, pero ustedes lo van a ver en el orden al revés, como quieran. Lo importante aquí es que este cuestionario tiene que ver con, como se les había dicho, que me cuenten cuál es el proyecto y el tutor con el que están trabajando. Y acorde a ese proyecto y a ese tutor, vamos a identificar fuentes de contaminación primaria y fuentes de contaminación secundaria. Es decir, por ejemplo, Tania está trabajando miel, donde se puede contaminar microbiológicamente, o en este caso no pensemos solo en microbiológico, sino cualquier tipo de contaminación en el proceso de elaboración de la miel por parte de las abejas, ¿sí? Y donde a partir de la recolección, de que nosotros llegamos ya como apicultores a tomar la miel y envasarla, en esa etapa, en qué puntos y cuáles serían estos peligros específicos. Aquí ya yo requiero yo hable muy general, pero yo requiero que ustedes me hablen de cuáles son los peligros más importantes en cada proceso, en su proceso que les interesa. Ahorita a lo mejor nos damos cuenta de que 2 o 3 tienen temas similares, por lo pronto no importa, ustedes enfóquense al principal de ustedes, ¿sí? Y entonces desarrollenlo. Yo les había comentado, de preferencia con una pequeña presentación, usen las diapositivas que quieran. Yo me tardé más de 50 minutos porque estoy hablando de las generalidades. Ustedes háganlo más concreto para que nos dé tiempo de ver todas las charlas y que podamos también opinar. Pues yo les agradezco mucho su atención y nos vemos a las 10 de la mañana del lunes 5 de octubre. Chao.